Mi nombre es Jorge Alberto Vázquez Rodríguez, soy el tutor de contratación administrativa en la UNED. Hoy vamos a desarrollar el tema del modelo de las compras públicas en Costa Rica. Vamos a preguntarnos qué es un modelo de compras públicas. Un modelo es una representación de los elementos más importantes de un determinado fenómeno. Pretende identificar aquello que es esencial, que pretende explicar la realidad. No es la realidad y no es total reflejo de la realidad, sino representa lo esencial de la realidad. Un modelo de compras públicas, entonces, es un modelo de aquellas compras públicas que se hacen en el país, constituido este modelo por aquello que se considera más importante para comprender las compras públicas de un país. Por eso es importante comprender los actores, el marco normativo y los procesos. Este modelo de compras públicas estará entonces conformado por dos actores principales o grupos de actores. Los actores públicos ejecutores, lado izquierdo, que son parte del Estado, y los del lado derecho, que son los actores privados. El modelo de compras públicas tiene tres dimensiones. La primera son los actores. Existen en el modelo actores ejecutores públicos y actores privados. Los actores públicos pertenecen al Estado y sus instituciones, y los actores privados son los proveedores y ciudadanos. Existe un segundo componente o dimensión, que es el componente normativo, y existe un tercer componente, que es el componente procedimental. Vamos a estudiarlos en breve. Los actores, lo normativo y lo procedimental son las dimensiones o componentes que conforman el modelo de compras públicas. Los actores: Contraloría General de la República es uno de los actores principales en el escenario de las compras públicas en Costa Rica. Es encargado de la fiscalización de la hacienda pública y por tanto fiscaliza las compras públicas. Un segundo actor público es el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, que brinda directrices hacia todo el poder ejecutivo centralizado y desconcentrado, pero a su vez rige, propulsiona el SICOP, el Sistema de Compras Públicas. También tenemos a un ente público ejecutor y sus unidades internas. Este componente estará conformado por todos aquellos instituciones, organizaciones que realizan compras públicas. Y por supuesto está la participación privada, que son principalmente los proveedores, pero sin dejar de lado a los ciudadanos comunes. El ente ejecutor, que es aquel que hace el proceso de compras públicas, en su interior tienen varios responsables. Un primer responsable es la unidad solicitante. Es aquel departamento, aquella dirección que solicita el bien, el servicio o la obra vial. Los entes públicos tienen sus unidades internas, encargadas del proceso de contratación. La primera unidad es la unidad solicitante. Es aquel departamento, dirección, gerencia dentro de un ente público encargada de gestionar la compra. Existe la unidad de compra, llamadas también proveedurías, direcciones de suministros, que se encargan de la coordinación del proceso de la compra pública. Existe el ente que adjudica, el que dice a quién se le compra.
en muchas instituciones, como es el Consejo Nacional de Habilidad, como es COSEBI. Esto es responsabilidad de la Junta Directiva o del Consejo de Administración cuando son licitaciones públicas. Cuando son contrataciones directas o contrataciones de menor cuantía, entonces lo realiza el director ejecutivo o algunas jefaturas. Existe la unidad de refrendo, que generalmente recae en la gerencia de asuntos jurídicos, en la asesoría jurídica, y esta unidad lo que le corresponde es revisar todo el proceso de contratación y verificar que se haya hecho de acuerdo a la normativa existente. Los actores, como hemos indicado, son actores privados, como el proveedor y como el ciudadano. Estos actores van junto con los actores públicos a ser parte de este modelo de compras públicas. El actor llamado ciudadano le corresponde coadministrar en cierta forma con el ente público. Él puede sugerir determinadas compras, podría objetar determinadas compras y fiscalizar determinadas compras. En el área normativa, que es la otra dimensión, la compone principalmente las siguientes normas. La Constitución Política, que es la norma madre, donde en uno de sus artículos se establece la licitación pública. Están los tratados internacionales o los llamados tratados préstamo, donde se regula algunas veces aspectos de contratación administrativa. Está la ley de contratación administrativa, que es la ley que regula las compras públicas. Entonces, por el momento, en estos tres componentes tenemos que la Constitución Política ocupa el primer lugar, los tratados internacionales un segundo lugar y la ley de contratación administrativa un tercer lugar. Luego está el reglamento de la contratación administrativa. Esta es una norma inferior a la ley de contratación administrativa que regula los aspectos de compras públicas. Luego existen los reglamentos internos, que es aquella reglamentación interna del ente que regula la compra pública. Y finalmente la jurisprudencia administrativa, principalmente la Contraloría General de la República, que nos dice cómo se ha procedido en ciertos casos en el pasado. Esto nos ayuda a orientar las compras públicas. Si vemos la normativa, tenemos entonces que la normativa inferior es la jurisprudencia y los reglamentos internos. La superior, la Constitución. Entre el Tratado Internacional y la Constitución prevalece la Constitución. Entre la Ley de Contratación Administrativa y los tratados internacionales prevalece la Ley de Contratación Administrativa. Y sobre el reglamento y la ley prevalece la ley. Entre el reglamento interno y el reglamento de la Ley de Contratación prevalece el reglamento de la Ley de Contratación. Y así sucesivamente. La Constitución de Costa Rica, que es en su artículo 182, establece que las compras públicas, llamadas licitaciones, se realizarán por medio de concursos, donde se supone o se presupone que se va a comprar o adjudicar aquella oferta que sea mejor para el Estado. Del artículo 182 de la Constitución Política se derivan una serie de principios, los cuales fueron establecidos en el año de 1998 con el voto 998 de la Sala Constitucional. Podemos ver en la pantalla esos principios, pero los principales son los que vamos a explicar seguidamente. El principio de libre concurrencia, que nos dice que todos los oferentes, todos los proveedores pueden concurrir al concurso público sin limitación alguna. Se debe dar una igualdad de trato a todos los participantes, no podemos establecer preferencias de unos sobre otros. Debe existir publicidad.
O sea, el concurso tiene que publicitarse, todos tienen que estar enterados de que hay un concurso público, una compra pública que se está gestionando en ese momento. Está el principio de legalidad que nos indica que todo lo que vamos a hacer en el proceso de compra pública va a ser siguiendo las normas establecidas para tal efecto. Esto constituye entonces los principios constitucionales de compra pública. Y finalmente, el modelo de compras públicas, que como ya hemos estudiado, está conformado en un primer componente por actores, en un segundo componente por normativa, también en un tercer componente, que es el que explicamos seguidamente, va a estar constituido por una serie de pasos o procedimientos. Primero, debe estudiarse y gestionarse la compra. Tienen que haber estudios iniciales para establecer si procede o no una compra pública. Debe haber presupuesto, dinero para la compra. Debe definirse un objeto contractual. El objeto contractual es lo que vamos a comprar. El servicio, este debe ser detallado. Debe existir un cartel llamado muchas veces el reglamento de la compra pública o el reglamento de la contratación específica. Este reglamento establece las reglas para esa contratación. Todo lo relacionado con esa contratación debe estar en ese cartel. Y existen una serie de modalidades de contratación. Existe la licitación pública, existe la licitación abreviada, existe la compra directa, existe el remate. También existen los proveedores, es un componente a tomar en cuenta en esta compleja gama de posibilidades de la contratación administrativa, de esta serie de pasos que conforman el procedimiento. El proveedor es el que va, como su nombre lo dice, a proveer el bien o servicio. Finalmente, el proveedor también nos suministra una oferta que debe estar acorde con el cartel. La mejor oferta es la que se adjudica. Y en ese momento podemos hacer la formalización, que es el contrato de la compra pública. Entonces, el modelo de compras públicas en Costa Rica lo conforman actores, lo conforma normativa y lo conforma una serie de procedimientos que van a suceder en el momento en que se elabora el cartel, se define el objeto contractual, se invita al proveedor, se establece la modalidad de contratación, se recibe la oferta, se adjudica y se formaliza finalmente. Entonces, en forma muy general, este sería el modelo de compras públicas que estaremos desarrollando a lo largo del curso de contratación administrativa. Muchas gracias.